Buenas tardes. Voy a comenzar con los temas que van para este segundo corte. Vamos a empezar con los procesos energéticos, que es el tema 2. Y en las clases pasadas habíamos estado hablando del origen de la vida y la evolución, con la aparición de biomoléculas como proteínas y ácidos nucleicos, con un metabolismo que nos iba a proveer de una fuente de energía, la catálisis de las reacciones para que éstas ocurran más rápido y permitir eso la evolución y la formación de las células. En la clase 2 también hablé de la teoría celular en su concepto moderno, donde les hablaba que las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de la célula o en su entorno inmediato y están controladas por sustancias que ellas producen, y cada célula es un sistema abierto, único e irrepetible que intercambia materia y energía con su medio. Por tanto, es bien importante que entendamos la importancia de la catálisis, es decir, de que las reacciones ocurrieran más rápido, ya que esto permitió precisamente la evolución de los sistemas biológicos a como lo vemos hoy día. Entonces, la catálisis posiblemente entonces comenzó a través de una molécula de RNA que tuvo actividad catalítica. Previo a esa molécula, esa biomolécula capaz de catalizar una reacción, existían los catalizadores químicos. Esos catalizadores aceleran la reacción, pero no en el mismo orden de magnitud que lo hacen estas moléculas como el RNA y posteriormente también entonces las proteínas. Las proteínas son ahora, y en particular las enzimas, son básicamente estos catalizadores que permiten que tengan lugar tantas reacciones dentro de la célula. Entonces, para el mantenimiento de toda la estructura química se requiere de una gran cantidad de organización, y esa estructura, esa organización, entonces, que la vemos en la conformación de la célula, requiere de energía que proviene del metabolismo. Entonces comenzamos por entender qué es el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo. Estos procesos están todos interrelacionados a una escala molecular y permite que las células puedan crecer, reproducirse, mantener sus estructuras, entre otras. Ahora, recordemos que es una reacción química. Una reacción química es todo proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias llamadas reactantes o reactivos se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias que se les llama producto. Aquí vemos cómo entonces el NO junto con el oxígeno produce el NO2. La reacción química también se puede definir desde un enfoque macroscópico y otro micronanoscópico. Entonces, a nivel macroscópico podemos decir entonces que es cuando una sustancia o varias sustancias se forman a partir de una u otras sustancias. Y en el nivel nanoscópico lo que vemos es una redistribución de átomos e iones formando otras estructuras moleculares o redes de estructuras moleculares. Entonces aquí tenemos la combinación, ¿verdad? Un reactivo A, un reactivo B, que se puede entonces generar unos productos C y D. Y aquí, para recordar las partes de la ecuación, tenemos unos coeficientes, tenemos unos signos que nos indican la suma de los reactantes. Si hay dos reactantes, entonces es un más, si hay tres reactantes es A más B más C, así. Luego una flecha que nos indica entonces el signo hacia dónde se dirige la reacción química, y los productos que se forman también de igual forma para separar dos o más productos. Aquí sobre la flecha se coloca el nombre de la enzima o el catalizador. Entonces aquí, además de lo que hemos ya explicado, también entonces le colocamos el estado, ¿verdad?, de agregación de la sustancia. Eso quiere decir si es gas, si es líquido, si es sólido, cómo es esa sustancia. En este caso, fíjense que tenemos el gas metano
con el gas oxígeno molecular, que da CO2, que también es un gas, más agua, que es líquido, ¿ok? Para que una reacción química entonces tenga lugar, los reactantes deben sufrir un cambio energético que los llevará a ser producto, y la energía necesaria para que ocurra esa transformación la llamamos energía de activación. En este gráfico vemos cómo aquí tenemos unos reactivos que tienen un nivel de energía y requieren de esta energía de activación para que la reacción proceda y se transforme en unos productos. En este caso, fíjense que los reactivos tienen más energía que los productos, o sea que hay una energía neta desprendida durante esta reacción. Cuando tiene lugar una reacción química, entonces inicialmente crece la energía al producirse una ruptura de los enlaces de los reactivos y se alcanza un máximo de energía, que es lo que va a permitir la formación de ese complejo activado. Fíjense que aquí tenemos las moléculas de oxígeno, las moléculas de hidrógeno molecular, y entonces ellas interactúan, se rompen los enlaces de los reactivos y entonces se gana esa energía de activación que va a permitir entonces la transformación de esas moléculas en unos productos diferentes, en este caso la formación del agua. Entonces, esta energía que es requerida para que se forme el complejo activado es la que se llama la energía de activación. Entonces, la idea de estas láminas es que ustedes vean la cantidad de tipos de reacciones químicas inorgánicas que se pueden formar. Y en este caso, fíjense, hay reacciones que son exotérmicas y endotérmicas, es decir, reacciones que desprenden calor del sistema, y otras reacciones endotérmicas en las que se absorbe o se requiere calor para llevarse a cabo. Estas son, obviamente, en este caso, reacciones inorgánicas, pero también vamos a ver algunas reacciones energéticas que tienen que ver con por ejemplo, la fotosíntesis, que requiere el aporte de energía luminosa para que se lleve a cabo todo un grupo de reacciones. Y también vamos a ver la respiración. Entonces, eso es el tema 2, tema 3 y tema 4. El tema 4 ya lo vamos a ver en el segundo lapso probablemente. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en estudiar algunas de las reacciones químicas que ocurren en los sistemas biológicos y su importancia en la evolución. En su química van a ver tanto la química orgánica y inorgánica, y en quinto año van a ver la química orgánica. Entonces, ¿qué es la bioquímica? La bioquímica, entonces, es la rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, que ya hablamos de las biomoléculas como proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Además, estas son las biomoléculas orgánicas, porque también hablamos de las inorgánicas como el agua, y las moléculas presentes en las células y sus reacciones químicas, que entonces va a permitir obtener energía y generar biomoléculas propias. Entonces, cuando una reacción, ¿verdad? Una reacción química tiene lugar destruyendo enlaces, se llama catabolismo, y cuando se generan enlaces se le llama anabolismo. Dentro de una célula están ocurriendo tanto reacciones catabólicas como anabólicas, que la vamos a ver ahorita. Entonces, la bioquímica integra toda una cantidad de disciplinas científicas que permite entonces tratar de entender cómo tiene lugar entonces toda la biosíntesis de esas biomoléculas orgánicas que permiten esa organización de los seres vivos, y además tiene amplia campo de trabajo, porque eso tiene aplicaciones en sectores como la medicina, la agroalimentación y la farmacología.
Entonces, la idea de esta lámina no es que ustedes se aprendan todo eso, sino que, fíjense, esto es una imagen simplificada de la cantidad de reacciones metabólicas que ocurren dentro de una célula. Nosotros simplemente vamos a estudiar unas pocas cosas. Fíjense, aquí tenemos la luz, la fotosíntesis, la fijación de carbono, la fotorrespiración. Y también entonces tenemos aquí el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, que es el que entonces es el de la respiración celular, que nos va a permitir producir ATP. ATP, que es la energía para que ocurran todas estas reacciones metabólicas que son necesarias para el mantenimiento de la vida. Entonces, de acuerdo con la producción de calor, como lo dije anteriormente, las reacciones químicas las podemos dividir en reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Las reacciones endotérmicas son reacciones que no liberan calor al medio, sino que lo toman de él. Por ejemplo, cuando nosotros añadimos mucha sal al agua, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando revolvemos eso y tocamos el vaso? Podemos sentir que el vaso está frío. Eso es una reacción endotérmica. Luego, cuando nosotros, por ejemplo, agarramos destapador de cañería, que es hidróxido de sodio, y lo colocamos en agua y tocamos el vaso, sentimos que el vaso se calentó. Eso es una reacción exotérmica, quiere decir que liberó calor al medio. Entonces, las reacciones endotérmicas, fíjense, y las reacciones exotérmicas tienen diferente gráfico. Aquí vemos una reacción endotérmica, los reactantes o los reactivos, ¿verdad?, tienen menor energía que el producto. Quiere decir que absorbe energía. Mientras que aquí, en una reacción exotérmica, tenemos que los reactivos tienen mayor energía que los productos que están aquí. Por tanto, hay una liberación de calor aquí, una liberación de energía. En todas hay su energía de activación, ¿sí? Aquí, para que una reacción ocurra, fíjense, toda esta endotérmica, miren toda la energía de activación, y aquí esta es la energía de activación para que ocurra. Todos los mecanismos de mantenimiento de la célula viva envuelven entonces reacciones químicas. Cuando los enlaces de una molécula se rompen, se libera energía y se les llama catabólicas esas reacciones. Las reacciones que toman energía para hacer enlace al sintetizar compuestos nuevos se les denomina reacciones anabólicas. Aquí tenemos el dogma central de la biología. Todos estos procesos de síntesis de DNA, de transcripción, de síntesis de proteína, todo eso requiere de una actividad enzimática, requiere de la acción de muchas proteínas para que tenga lugar cada uno de estos procesos. El metabolismo de una célula se basa entonces en el acoplamiento de reacciones catabólicas y anabólicas para el manejo en forma óptima de la energía, con la finalidad de mantener la estructura molecular de la célula viva. La energía producida en el metabolismo es guardada en forma de una molécula que se llama ATP o adenosín trifosfato. En español sería sin esa E al final. Entonces, fíjense, aquí está, tiene una ribosa, tiene una adenina y tiene aquí el grupo trifosfato. Este adenosín trifosfato, ATP, es el mismo nucleótido que contiene el ADN, pero las bases nitrogenadas, como vemos aquí, tienen los nucleótidos no tienen solo una función de almacenamiento de información, sino también son fuente de energía. También otra fuente de energía sería el GTP en vez del ATP con guanosina. Entonces aquí tenemos el ciclo del ATP-ADP, donde una reacción endergónica tenemos un adenosín difosfato que
se le une un fosfato y absorbe energía para entonces sintetizar ATP. Esa energía puede venir entonces de los alimentos. Y luego una reacción exergónica, que es el ATP, libera energía para la célula y con ello se libera un fosfato y esa energía es utilizada para reacciones metabólicas, ¿ok? Y se convierte entonces en ADP y debe formarse otra vez nuevamente el enlace de alta energía que uniendo este fosfato que está aquí para almacenar entonces la energía en este enlace, que luego va a ser liberada esa energía para las reacciones, para catalizar las reacciones del metabolismo celular. Entonces, vamos a ver entonces el concepto de enzima, cómo trabaja una enzima y los factores que afectan la actividad enzimática. Las enzimas en general son proteínas catalizadoras de las reacciones químicas que ocurren en los sistemas biológicos. Estas logran disminuir la energía de activación. Sin embargo, acuérdense que cuando vimos el mundo de RNA, vimos que la molécula de RNA también puede hacer un tipo de catálisis y eso ocurre en los ribosomas. El año que viene, cuando veamos traducción, vamos a ver dónde está esa molécula de ARN que queda con esa actividad catalítica. Además, entonces, lo que vemos en esta gráfica es que si una reacción necesitaba toda esta energía de activación, ¿verdad? Esta energía de activación, para que ocurriera en el caso de una reacción que es catalizada por una enzima, lo que hace es que disminuye la energía de activación, es decir, que más fácilmente tiene lugar la transformación química. Entonces, ¿qué hacen? Si yo les pregunto, ¿qué hacen las enzimas? Disminuyen la energía de activación, es decir, que las reacciones van a ocurrir más rápidamente. Y eso fue lo que tuvo un gran impacto desde el punto de vista evolutivo de los seres vivos. Ya las transformaciones podían ocurrir mucho más rápidamente y la evolución va más rápido una vez que aparecen los catalizadores biológicos. Si comparamos entonces un catalizador biológico y uno químico, vemos que el biológico es específico para una determinada reacción, son principalmente proteínas, son saturables, la velocidad es muy elevada, puede ser regulada esa actividad catalítica, pero son sensibles al pH y a la temperatura, mientras que los catalizadores químicos aceleran cualquier reacción de forma inespecífica, son sustancias químicas, no son saturables, no son tan eficientes como el caso de los biológicos, no son regulados y no son termolables ni se alteran con cambios de pH. Hay compuestos entonces como el magnesio, átomos como el magnesio, ¿verdad? Que ellos son catalizadores químicos y ellos algunos pueden ser cofactores también de las reacciones químicas, de las reacciones biológicas. Entonces aquí les resumo esa información. Las enzimas cumplen con dos características de todos los catalizadores y es que en cantidades muy pequeñas igual aceleran la reacción, no se consume durante la reacción biológica sino solo se utiliza durante la reacción. Además se diferencian los catalizadores no biológicos con las enzimas y que son muy específicas. Las enzimas actúan siempre a temperatura ambiente, que es la temperatura del ser vivo, son muy activas, presentan un peso molecular bastante elevado y dada su naturaleza proteica, su síntesis implica una codificación genética, es decir, ellas están codificadas en genes. Aquí nuevamente les resumo entonces lo que es la reacción exergónica y endergónica, o entonces una reacción, en este caso fíjense, la reacción exergónica es espontánea, la reacción endergónica requiere energía y por tanto requiere entonces energía en forma de ATP. Entonces fíjense, la nomenclatura de las enzimas. ¿Cómo nombramos a las enzimas? Lo primero que hacemos es la nomenclatura antigua,
se le ponía la terminación asa, por ejemplo, proteasa, hidrolasa, pancreasa, dependiendo, fíjense, si la enzima era del páncreas, pancreasa. Después, si el sustrato era una proteína que se degradaba, proteasa. Si el tipo de reacción era una hidrólisis, se llamaba hidrolasa. Entonces, eso sigue usándose la terminación asa, el sufijo asa. También se le llama de forma general por estos nombres, pero ahora hay una nomenclatura mucho más precisa, donde se clasifican las enzimas en 6 clases, se le asigna un código y se tiene un nombre sistemático donde puede estar el sustrato, cosustrato, tipo de reacción más el asa. Por ejemplo, etanol, NAD, oxidorreductasa, es un tipo de una enzima que cataliza una reacción del tipo de oxidorreducción que requiere NAD y etanol. Aquí tienen los 6 grupos de enzimas, no se tienen que poner a aprenderse todos los tipos de reacción catalizada, además ustedes para el examen van a tener, ¿cierto?, la clase, así que no hay problema, pero sí, por ejemplo, ver oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas, aprenderse. El año que viene vamos a ver unas ligasas por allí en replicación. Entonces, como características generales, las enzimas son generalmente proteínas globulares que pueden estar, son de tamaños muy variables, pueden estar entre 62 y 2500 aminoácidos. Las actividades de estas enzimas vienen determinadas por su estructura tridimensional, es decir, que esa estructura, se acuerdan, no solo la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos es importante, sino también es importante esas hojas alfa y beta que se puede, alfa hélices y hojas beta que se forman, sino que también esa estructura tridimensional de la proteína es importante. Casi todas las enzimas son mucho más grandes que los sustratos sobre los cuales actúan. Sin embargo, solo una pequeña porción de la proteína es la que actúa directamente o está directamente involucrada en la catálisis, y esa región se le llama centro activo. El centro activo entonces es la porción de la enzima que está directamente involucrada con la catálisis. Las enzimas pueden contener sitios también con capacidad de unir cofactores e incluso de unir otras pequeñas moléculas o los productos. Al igual que las demás proteínas, las enzimas se componen de la cadena lineal, como ya les dije que se pliega durante la traducción y genera una estructura terciaria que es entonces responsable. Estructura es función. Si la enzima no tiene su conformación como debe ser, no está plegada como debe ser, no va a ser una proteína activa, una enzima activa. Cada secuencia de aminoácidos es única y por tanto da lugar a una estructura única con propiedades únicas de catálisis. Entonces, en ocasiones estas proteínas pueden unirse en varias subunidades y formar entonces una proteína compuesta por varios péptidos, ¿verdad?, por varias proteínas, que es la estructura cuaternaria de la proteína. Entonces aquí tenemos el esquema de una reacción enzimática. Tenemos una enzima, tenemos los sustratos, entonces enzima más sustrato, fíjense que se pegan. Por muchos años se habló del modelo de llave y cerradura, es decir, que las enzimas tenían un espacio específico para que se unieran los sustratos. Este es el complejo enzima-sustrato, y una vez que ellos están unidos se produce la transformación química. Fíjense que aquí lo que ocurrió fue que se generaron dos productos diferentes a los reactantes o sustratos. Entonces, las enzimas suelen ser muy específicas. La forma, la carga y las características hidrofílicas e hidrofóbicas de las enzimas y los sustratos son responsables de dicha especificidad, y la constante de especificidad es una medida de la eficiencia de una enzima,
y se encuentra relacionado con la velocidad de reacción. Entonces, ¿y qué es la velocidad de reacción? Es la frecuencia con la que se encuentran las moléculas de enzima y el sustrato y se produce la transformación. Los tipos de especificidad son estereoespecificidad, es decir, tiene que ver con la forma del sustrato. Una especificidad de sustrato, cuando solo hay un tipo de sustrato que se puede pegar a la enzima. Puede ser de grupo, que reconozca un grupo químico específico, por ejemplo, una enzima que transforme la sacarosa específicamente. Y luego de reacción, que lleva a cabo la reacción independientemente del sustrato. Entonces, aquí hay unas características de los centros activos. Ahí les dice nuevamente que es una pequeña parte del volumen total de la enzima, que tiene una estructura tridimensional en forma de hueco que facilita a los sustratos unirse a la enzima. Están formados por aminoácidos que están como alejados uno de otro en la secuencia lineal. ¿Por qué? Porque cuando la proteína se pliega, esos aminoácidos ahora, dos aminoácidos que estaban muy lejos, pueden estar ahora muy cerca. Y eso forma un ambiente de carga y estructura que permite unirse con los diferentes productos. Entonces, los radicales de estos aminoácidos presentan afinidad por el sustrato, lo atraen y establecen entonces enlaces débiles con él que facilitan entonces romper alguno de los enlaces y producir entonces el producto.